de Pascua, la fecha más significada de la liturgia judía, es una vajilla per se muy digna, muy relevante. Por lo tanto, es como la vajilla buena, por entendernos todos. Podían ser de metales o gemas semipreciosas, entre las clases más altas y entre las más humildes de piedra. ¿Cómo sería la forma de la copa? Entre el menaje del siglo I era habitual un tipo de cerámica romana que se bautizó con el nombre de Ritterling Hofheim 8. Este dato es importante porque el vaso hallado en León es de ónix, una piedra semipreciosa, y corresponde a este tipo de cerámica. El aspecto del grial ha sido siempre un misterio. Los artistas lo han representado de 1000 maneras. Indiana Jones lo buscó y eligió una copa de madera. ¿Fue un error? Sin duda alguna, porque las normas judías religiosas de aquella época prohíben taxativamente que sean de material poroso las copas, es decir, de cerámica o de madera. Así que lo siento por Steven Spielberg, pero chico, te equivocaste. Pero tras la muerte de Jesús, ¿qué ocurrió con la copa? La tradición cristiana cuenta que quedó en manos de los apóstoles. El pueblo judío trata de levantarse contra el yugo romano. Jerusalén es prácticamente arrasada en buena parte y se les prohíbe a los judíos volver a pisar el suelo de Jerusalén. En el año 70, Roma destruye el Templo de Salomón y miles de judíos son apresados y vendidos como esclavos por todo el Mediterráneo. Pero los cristianos no participan en las revueltas, se van de Jerusalén a una localidad cercana. En los textos judíos, a los cristianos se les tilda de traidores. No toman parte en la batalla y, es más, se desplazan de Jerusalén, con lo cual la pervivencia del cáliz entra dentro de lo posible, a pesar de la enorme situación de zozobra que existe durante todas esas décadas. Durante los primeros 4 siglos, su escondite fue un misterio. Sin embargo, el primer texto hallado en el Cairo parece desvelarlo. Dice Al-Kifti que la copa que dicen los cristianos que es la copa del Mesías se encontraba en una de las iglesias pequeñas que están en los alrededores de Jerusalén. Esta iglesia es famosa por la presencia de los restos del obispo Santiago, y allí estaba la copa bajo la protección de algunos rumíes valientes, cristianos ortodoxos, que habían juramentado su protección, oculta tras una doble cortinilla, en un nicho entre las paredes, lejos del alcance de la vista. ¿Es posible que el cáliz de Jesús permaneciera escondido en la iglesia dedicada a Santiago el Justo, el hermano del Señor, el primer obispo de Jerusalén? Jerusalén ha sido arrasada y ahora se llama Aelia Capitolina. Tras 300 años oculto, Helena, la madre del primer emperador cristiano, Constantino, viaja a Palestina en el año 326 a buscar la cruz de Cristo y el cáliz. Los romanos habían edificado encima de la tumba de Jesús una estatua a Júpiter y sobre la roca del Monte Calvario un templo dedicado a Venus. Los hizo demoler y mandó construir el templo del Santo Sepulcro. La madre del emperador se entrevistó con los más ancianos cristianos y también con el entonces obispo de Jerusalén. Y no sabemos de qué laberínticas maneras consiguió que el cáliz llegara a exhibirse en el Santo Sepulcro. Desde el año 400, toda la cristiandad conocía que la copa de Jesús se adoraba en Jerusalén. Son numerosos los testimonios de los peregrinos y las guías de viaje hacia los santos lugares. Y nos aparece de forma constante una información que es: el cáliz está en Jerusalén, el cáliz está en la iglesia del Santo Sepulcro, el cáliz tiene una capilla propia, Exedra cum calicem Domini, no hay ningún lugar a duda, está custodiado por una gente que está consagrada a él, de hecho se nos dice incluso su número, y el cáliz es visitable, y el dato más importante, es de ónice, es decir, el mismo material que el cáliz que nos vamos a encontrar en León. Pero en el siglo XI se vuelve a liar.
En el año 1095 se organiza la Primera Cruzada. Los ejércitos cristianos tardan 3 años en llegar hasta allí. Y llegan un 15 de julio de 1099 a la ciudad de Jerusalén. Entran en masa, buscan un objeto. ¿Qué objeto es ese? El cáliz de Cristo, la reliquia más preciada de la cristiandad. Entraron en el Santo Sepulcro, pero ¿dónde estaba el cáliz? El cáliz había desaparecido. El cáliz no estaba en Jerusalén. Sin embargo, el primer texto hallado en Egipto aclara esta incógnita. 27 años antes de perder Jerusalén, los musulmanes trasladaron el Grial al Cairo. En el año de la hambruna, el 447, de los cristianos, el 1053, Ali ibn Mujahid ad-Dani, Ali, rey de Denia, envió un barco con gran cantidad de víveres hacia el país de Egipto. Y como conocía el poder de la copa, se la pidió al imán excelso, al-Mustarsin, a cambio de cuanto fuera menester darle por su entrega, pues su intención era enviarla al rey de León, Ferdinand al-Qasir, rey de este país en el año 1051, para fortalecer la amistad con él. Los historiadores sabíamos que en Egipto hubo una gran hambruna que exigió que el califa solicitara ayuda. De todo el Islam acudieron algunos con envíos de barcos, y entre los más significativos un español, el emir de la taifa musulmana de Denia, en la costa española. Este hombre fue muy generoso, extraordinariamente generoso, y envió muchos barcos cargados de víveres. Que el rey de Denia pide una cosa, específicamente. La madre del rey de Denia era cristiana, y de él se sospechaba que era cristiano. Le pide la copa con la que Cristo celebró la última cena con sus apóstoles, que se conserva en Al-Quds. Al-Quds es el nombre que los árabes dan a Jerusalén. Y cuando le pregunta al califa Fatimí de Egipto, ¿para qué lo quieres? Tú y yo somos musulmanes, no tiene sentido, es un objeto cristiano. Entonces, el de Denia le contesta, quiero entregársela a Fardalán al-Kabir, emir de Liyún. La traducción del árabe está clara, Fernando el Magno, el Grande, rey de León. ¿Para qué? Le pregunta de nuevo el Fatimí. Porque me interesa llevarme bien con él. Y esto es cierto, porque en el contexto de aquella época sabemos perfectamente que Fernando I, rey de León, es el árbitro de la política peninsular. En ese momento el texto continúa, dándonos otra segunda y sorprendente noticia. Se la encomendaron a un obispo franco de Al-Jaladika, que estaba de peregrinación. Acompañado de algunos guardias de la copa y de sus propios hombres, el obispo cogió lo necesario para el viaje y con prisa se puso en camino. Y es conocido que durante el viaje... Y en este punto tan emocionante se interrumpe el primer texto, pero aporta datos fundamentales. Y da la casualidad que un obispo, bueno, lo de obispo rebajémoslo, quizá un sacerdote, es decir, un hombre de iglesia, franco, entendamos franco como cristiano occidental, porque esto es fundamental, a los cristianos de Bizancio se les llama rumíes, romanos, a los cristianos de Alemania hasta España se nos llama francos, pues que un clérigo occidental, cristiano, que era de Yalalika, y Yalalika es el nombre que los árabes dan solo en todo el mundo a un territorio, y ese territorio es el Reino de León, pues un cristiano del Reino de León, peregrino en Jerusalén, es el encargado de llevar esa copa físicamente. La copa, dice el pergamino, viaja a Occidente. Después de 1000 años se comienza a vislumbrar el periplo del Grial. Un viaje que termina en el norte de la península, gracias al pacto de paz entre el rey de Denia y el rey Fernando I. Nos encontramos ante una reproducción en tapiz de la figura central de las pinturas del Panteón Real de San Isidoro, la Última Cena. Es una Última Cena muy extraña, ya que no tiene un cáliz encima de la mesa. La figura central la ocupa un cuenco con un pez que Judas está tratando de robar. Por el contrario, varios de los apóstoles tienen copas metálicas, copas blancas, que se diferencian enormemente con lo que después podremos ver cómo es el Santo Cáliz. La figura del Santo Cáliz no se encuentra en esta escena. ¿Dónde está? Las mujeres que bordaron el tapiz el pasado siglo lo desconocían.
Pero 1000 años atrás, cuando doña Urraca encargó estos maravillosos frescos, se lo mostró al artista, quien guardó el secreto y renunció a pintarlo en la mesa. Pero lo conocía, pues lo plasmó en el techo como una escudilla de ónix verde. El historiador Gustavo Turiengo Veiga encuentra y traduce un segundo manuscrito. El segundo documento es de tiempos de Saladino, el gran líder del Islam. Saladino tiene una hija favorita, se le está muriendo de una enfermedad del riñón, es decir, está con hemorragias constantes. Y Saladino ha recurrido a todos los medios, pero es padre, aparte de musulmán, y su hija se le muere, se le escapa la vida entre las manos. Y Saladino ordena al gobernador de Egipto: dame la esquirla que indignamente tu antepasado, el primero de tu linaje, hizo saltar con una gumía, con un puñal de doble filo, de la copa en su viaje a Occidente. Pues este musulmán hizo saltar un cacho, un fragmento, y se lo trajo. Saladino conoce el poder curativo de la copa, conoce la presencia de esta esquirla en las manos del Banu Aswad y exige su entrega. Lo que ocurre a continuación es fascinante. Su hija se cura y la curación hace que Saladino se quede con la esquirla. Así finaliza el segundo pergamino, que añade que la esquirla fue depositada en la casa del tesoro de Saladino. Pero nos ratifica una serie de informaciones. La primera: el cáliz de Jerusalén, que es el cáliz de Cristo, en el siglo XI se fue. La segunda: vino a España a través, y ese es un papel fundamental que hay que destacar, del emir de Denia. La tercera: el destinatario es el rey de León, Fernando I, que además es coetáneo a los hechos. Y además de eso nos dice que a la copa le falta una esquirla. Por lo tanto, en León debería de haber una copa arqueológicamente datable en los tiempos de Cristo, que hubiera venido en un momento cercano a Fernando I y a la que le falte una esquirla. Eso es lo que las fuentes cristianas y musulmanas nos ofrecen en bandeja en este momento. Con estos datos, Margarita Torres y José Miguel Ortega buscan entre las piezas del Museo de la Colegiata de San Isidoro de León. Nada ven, tan solo hay una copa, el cáliz de doña Urraca, la hija del rey Fernando, la famosa reina de Zamora, la mujer más poderosa de su tiempo, y proceden a desmontarla. Cuando retiraron la cubierta de oro, apareció un cuenco de ónix del siglo I, al que le faltaba una esquirla. Y pudimos comprobar que efectivamente era una copa romana rota, a la que le faltaba una esquirla. Y en ese momento me pasaron esos 2000 años de historia, me pasó la presión de tener en las manos algo que pudo sostener el Señor, me pasó por la cabeza el decir, wow, qué pequeño es, me pasó por la cabeza la parte arqueológica de decir, bueno, sí, pero es una copa Reiterlief Hohenheim número 8, por tanto estilísticamente coincide. Hasta te llegan a sudar las manos y sientes hasta miedo, de a pesar de hacerlo con todo el cuidado del mundo, con todo el respeto del mundo, del peso de la historia que estás sosteniendo entre tus manos, aunque sea un peso tan liviano. Es una sensación extraordinaria e irrepetible. Nos encontramos ante el cáliz de doña Urraca, un extraordinario ejemplo de orfebrería medieval que la profesora Margarita Torres y yo mismo defendemos que la parte superior interna sería la misma que desde al menos el año 400 se veneraba en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Si prescindiéramos de la diadema de oro y extrajésemos ese magnífico cuenco romano, helenístico, hecho en ágata, veríamos que tipológicamente coincide con los años coetáneos a Jesús. Pero es más, no hay que olvidar que una vieja copa romana rota, es decir, le falta una esquirla, fue objeto de veneración suficiente para que todopoderosa Urraca de Zamora donara sus joyas para componer este espléndido cáliz. Cuando los cruzados llegan al Santo Sepulcro y no encuentran el grial, ¿por qué guarda silencio el rey Fernando I? ¿Teme que su ciudad pueda ser saqueada en busca de tan preciada reliquia? Sus hijos varones lucharon a muerte entre ellos, y será su hija Urraca y luego su nieta del mismo nombre las guardianas del grial. Lo saben unos pocos, y comienzan las leyendas. ¿Quién es la doncella del Grial en esas fuentes? La doncella del Grial es una mujer de linaje real, virgen, es decir, soltera, no desposada,
portando físicamente el cáliz. Cáliz que se nos dice que es de piedra y que está adornado con oro y con gemas. Y cuando uno se sitúa ante el cáliz de Doña Urraca, si tuviéramos que describirlos, el 99% de todos nosotros diríamos que es un cáliz de piedra adornado con oro y con gemas. Es decir, la descripción que da el cortejo de la doncella del Grial. Wagner compuso su ópera Parsifal, nombre del caballero que buscó y encontró el Grial. Era una mujer muy hermosa, de elegante porte, cabello castaño y ojos verdes, según algunos investigadores. El nombre de Urraca tiene origen vasco-navarro y su raíz, urre, significa oro. Luego Urraca significaba dorada, muy apropiado para las hijas del rey del Grial. Pues realmente, si tuviéramos que definir el Grial, que es el objeto que la literatura nos dice que se basa en la copa de Cristo, tendríamos que ver algo así. Tendríamos que ver una copa sencilla, como esta, tal y como sabemos por las fuentes, tal y como sabemos por la arqueología, una copa que llega a manos de una gran reina, Urraca, reina que dona sus joyas personales para adornarlo, pero lo hace con una delicadeza y con una inteligencia extraordinaria. No solo quiere que su nombre aparezca en derredor, sino que lo que hace es, siguiendo, yo creo que con una lógica, pasmosa, lo siguiente. Si un sacerdote tiene que oficiar con la copa de Cristo, ¿existe sacerdote en el siglo XI, en el siglo XI, XII, XV, a día de hoy, que sea tan atrevido como para poner sus labios en el mismo lugar donde los puso Jesucristo, es decir, así? Yo creo que no. Y Urraca creí yo que no. Por eso donó sus joyas y por eso hizo algo mucho más importante. Si viéramos el cáliz así, observaríamos que aparte de la diadema que protege, hay una copa, llamémoslo de oro, una copa de oro que está colocada de tal forma, con tal elegancia encima de la copa de Cristo, que lo que hace es impedir que los bordes puedan ser tocados por labio humano, pero además convierte a la copa de oro en el auténtico cáliz y a todo lo que es el cáliz llamado de Doña Urraca, es decir, esta maravillosa joya del románico, en un auténtico relicario precioso, el relicario que con una elegancia fascinante protege la reliquia más sagrada de la cristiandad, la copa del Señor.